Queridos hermanos, bienvenidos. Gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Hoy continuamos con la segunda parte de la lección 21 de Conociendo a Dios. Quisiera que ustedes tomen el tiempo para leer su Biblia y los pasajes que vamos a leer hoy día. Usted puede revisarlos en su casa. Le pido que anote, le pido que tenga su cuaderno de estudio si es que es posible, pero principalmente que vengamos el día de hoy con una actitud de que Dios nos enseñe, que Él nos muestre lo que tiene en su palabra. Señor, te doy gracias por este día. Abre nuestros ojos y permítenos ver lo que tú nos enseñas acerca de ti, de nuestra condición como hombres y también de la salvación que tú has provisto. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, les voy a pedir que el día de hoy recordemos un poco de lo que hemos visto hasta este punto en el estudio. En la lección pasada nosotros vimos que Dios soberanamente mandó plagas a Egipto para liberar al pueblo de Israel de su esclavitud. Y al hacer eso, Dios se dio a conocer más a Moisés, se dio a conocer a los israelitas de quién es Él, y también a Faraón y a los egipcios, que no le conocían, pero también al mundo entero y a nosotros hoy en día, al estudiar este pasaje, conocemos que podemos confiar en Él, conocemos que la manera de acercarnos a Él es por fe. Entonces, el día de hoy que vamos a estudiar la última plaga que fue enviada para Egipto, para rescatar al pueblo de Israel de su esclavitud, también nos muestra una figura de Jesucristo, de la obra determinada de Cristo Jesús en la cruz, y nos muestra cómo Dios obra, qué es lo que Él actúa, qué es lo que Él hace, cómo Él actúa para salvar al hombre. Entonces, fíjense, hermanos queridos, en Éxodo capítulo 11, y quisiera que leamos los versículos del 1 al 7 de Éxodo capítulo 11, y dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré sobre Faraón y sobre Egipto, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. Esta era la 10ª plaga, ¿sí? Para aquellos de ustedes que no sabían cuántas plagas fueron 10 plagas, ¿ok? No voy a poner 12, fueron 10, ¿sí? Eh, y dice: aún traeré una plaga aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Fíjense también aquí en el versículo 2 dice: habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Como nosotros vimos en la lección pasada, cada una de estas plagas, Dios hacía una distinción entre los egipcios y los israelitas. Y hoy otra vez vemos lo mismo. Ahora, quisiera que recordemos algo muy importante, que Dios le dice a Moisés lo que va a hacer, él se comunica con él le habla para que el pueblo de Israel se prepare, tome los pasos a seguir en cuanto a cómo Dios hace. Entonces, también esto nos muestra que Dios no es alguien que sale con un plan
a última hora, sino que Él tiene planificado todo y que Él en su soberanía sabe o ha planificado el salvar a la humanidad. ¿Sí? ¿Y cómo lo ha hecho? Por la obra de Jesucristo. ¿Cómo ha decidido eso desde antes de la fundación del mundo? Dice segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9, que es un versículo clave que revisamos cada vez. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Esto es de suma importancia porque Dios estaba desarrollando su plan para salvar al hombre, para la salvación de la humanidad. Fíjense también en Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Rescatados es una palabra importante en este estudio, en esta lección también, porque los israelitas eran esclavos de los egipcios. Los egipcios, esclavos del pecado. Usted y yo, esclavos del pecado, sin esperanza. Pero Dios se da a conocer y eso es lo que vamos a ver hoy día como Él obra. Entonces dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Otra vez, esto es muy importante porque con lo que vamos a ver hoy con la última plaga, tiene relación con esto, que es algo planificado de Dios, por Dios, antes de la creación, desde siempre. Esto ha estado en su corazón, dar a conocer al hombre y salvarlo por la obra de su Hijo. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, vemos en Éxodo capítulo 11 que los israelitas debían prepararse, ¿sí? Frente a esta última plaga para Egipto. Dios les dio gracia ante los ante los egipcios, eh, ¿sí? Y Dios estaba desarrollando su plan de salvación. Ahora, vamos conmigo a Éxodo capítulo 12, y en Éxodo capítulo 12 nosotros encontramos las instrucciones que Dios da para la preparación de la última plaga, y la última plaga tiene que ver con la muerte de los primogénitos de los egipcios. ¿Cómo es que esto iba a pasar? Lo vamos a leer ahorita, ¿sí? Éxodo capítulo 12. Recuerden, ustedes tienen que tomar su Biblia y leerla por sí mismos. Ustedes tienen que hacerlo. Solamente así Dios les va a mostrar esto. No se queden con lo que yo les digo, sino vayan directamente a la palabra de Dios. Y fíjense, en los versículos del 1 al 11, Dios ordena lo que va a hacer, de cómo deben los israelitas prepararse. Y dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, un cordero por familia. Y esto es muy importante porque la salvación es también personal, ¿sí? No hay más. Dios dio un solo cordero para la humanidad entera y es el conocerle a Jesucristo por lo que Él ha hecho, nos salva personalmente. Si yo creo, me salva a mí. Mis hijos tienen que creer personalmente, ¿ya? Ahora, el sacrificio fue uno solo por toda la humanidad. El sacrificio aquí fue uno por familia, ¿ya? Pero en representación habría la muerte del primogénito y eso también habla acerca de lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Los israelitas eran esclavos del pecado como la humanidad, incluyendo a los egipcios, nacemos en esclavitud del pecado, separados de Dios, lejos de Él, ¿sí? Los israelitas no podían hacer nada, absolutamente nada, para ser liberados de la esclavitud de Egipto, como
Ni usted ni yo podemos hacer nada para liberarnos de esa condición en la que nacimos, separados de Dios, esclavos del pecado. Pero Dios intervino por nosotros. Dios toma la iniciativa y mire lo que Él hace, ¿no? Habló Jehová a Moisés. Él fue el que hizo esto. Él dijo cómo iba a ser la salvación. Ahora, fíjense lo que tenían que hacer. Mas si la familia, versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis en él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro borbón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Versículo 12, voy a seguir leyendo y esto es muy importante, ¿no? Lo que ellos tenían que hacer, tenía que ser por fe, tenía que ser por confianza en lo que Dios había dicho. Por eso Dios inició esto. Moisés tenía que compartir esto con el pueblo. El cordero tenía que ser sin defecto, no tenía que ser alguien, un animal enfermo, tenía que ser perfecto, macho de un año, sin defecto, ¿sí? Y fíjense que debía ser uno por familia, tenía que ser en representación de ellos, y luego de eso tenía que ser desangrado. Tomarán la sangre y la pondrán en los postes también. Eso es muy importante porque miren lo que dice aquí, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Hasta este punto nosotros hemos aprendido que Él es soberano, que Él usa al que quiere usar, al que le da la gana, porque Él es soberano, que Él es fiel a sus promesas, que Él es todopoderoso, que no hay otro Dios sino Él, y que Él es el que inicia la salvación, Él es el autor de la salvación. Él nos rescata a nosotros de la esclavitud del pecado. Y dice, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera en la tierra de Egipto. Si los israelitas no confiaban, no creían en lo que Dios dijo, no iban a poner la sangre en los dinteles de las puertas, o no iban a tomar el cordero que sea macho de un año perfecto. Y eso implica confianza en la palabra de Dios, confianza en lo que Él dice, confianza en lo que Él ha dicho. Implica fe en su palabra, ¿ya? Entonces, fíjense, sigo leyendo, verso 13 nuevamente. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado de él, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra
se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento por vuestras generaciones, por costumbre perpetua. Si ven cómo habla Dios, cómo le dice, saqué. Para él estaba hecho. Ellos tenían que confiar en él. ¿Sí? Y esto tenían que hacerlo constantemente, tenían que hacerlo cada año. Más adelante vamos a ver más de esto, pero dice aquí, en el mes primero comeréis panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad, tomaos corderos de vuestras familias. Aquí Moisés ya les está diciendo lo que tienen que hacer. Sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir, y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la puerta, en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Sí. Y aquí vamos a leer lo que pasó. Ahora, todo esto era la preparación, todo esto es lo que Dios les dijo, y ven como lo dijo Dios, así lo haré, y esto es lo que tendrás que hacer, porque Él lo ve como hecho, ¿no? Ahora, qué importante es saber que esto de la Pascua es una figura de la obra de Jesucristo. Fíjense conmigo por un segundo en Juan capítulo 3 y el versículo 16. Fíjense conmigo, Juan capítulo 3 y el versículo 16, lo que nos dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Dios, por medio del Cordero, también muestra la salvación que estaba dando para la humanidad entera, y muestra lo que Él hizo con el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dijo lo que dijo él acerca del Señor Jesucristo. Dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía de él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos da la libertad de la esclavitud del pecado. Sí, la Pascua tiene muchas figuras, sí, pero nos muestra tanto acerca de la necesidad que tenemos de Él, como nos muestra tanto del amor de Dios, de su gracia por el hombre. Ahora, sigamos leyendo desde el versículo 29 en adelante de Éxodo capítulo 12, dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto.
E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová, como habéis dicho. Tomó la muerte del hijo de Faraón para que deje ir al pueblo de Israel. Tomó que sepa que Dios es el Dios soberano. Y no hay otra cosa. La única manera de ser salvos es por la muerte del Hijo de Dios que tomó nuestro lugar, que nos salvó, que murió en nuestro lugar, ¿sí? Una persona que cree en la obra de Jesucristo, sabiendo que somos esclavos del pecado, una persona que cree es salva de la esclavitud del pecado y ahora viene a ser parte de la familia de Dios, nos hace nuevas criaturas. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, muestra lo que es la salvación que hizo Dios. Ya no eran más esclavos. Más adelante nosotros vamos a ver en Éxodo 14 cómo pasó, pero les animo otra vez a que lean todo el Éxodo, ¿sí? Toda su Biblia, y hay varias maneras de hacerlo. A mí me gusta escuchar audiolibros, me gusta escuchar la Biblia leída y eso me ayuda a concentrarme de mejor manera. Tal vez para otros se les hace más fácil leer directamente, pues háganlo como deben hacerlo, pero fíjense lo que pasó aquí, verso 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio del pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como habéis dicho. Sí, cuán importante es esto. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Recuerdan que Dios iba a utilizar a Faraón, a Egipto, para dar a conocer a todo el mundo cómo es la salvación que Él da. ¿Sí? Y más adelante vamos a ver esto. Imagínense cuando vemos en Josué, ellos ya sabían, pueblos ajenos sabían que Dios les había dado la tierra de Canaán, que Dios les había salvado, que no hay Dios como el Dios de Jehová, el Dios de Israel, de Jacob, de Isaac. Sí, no hay otro como él. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Y llegó el pueblo, a ver, el 33, y los egipcios apremiaban que al pueblo dándose prisa para echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera, los egipcios no habían tenido tiempo para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Recuerdan que el Señor Jesucristo no fue quebrado ni un solo hueso cuando murió. Recuerdan que la corona de espinas, él derramaba sangre, luego cuando
cuando le incrustaron con la lanza en el costado, salió sangre y mezclado con agua. Él derramó su sangre para salvar nuestros pecados, como es una figura del Cordero eh, sacado y no fue quebrado ni un solo hueso. Y dice aquí, y toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo dijeron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Sí. Dios hizo lo que dijo que haría. Los egipcios murieron murió el primogénito de sus hijos. De los israelitas que pusieron la sangre sobre el dintel, ninguno murió. Dios hace lo que promete, Dios hace lo que dice que va a hacer. Él no está con amenazas como muchos de nosotros lo hacemos. Él no está, dice, verás que te voy a hacer esto y no lo hace. Él dice, hace lo que dice. Cuando Él decide que es tiempo para que venga el juicio, no hay nadie quien pueda escapar de Él, ¿sí? Y cuando dijo que iban a salir, salieron, ¿ya? Aunque Él es paciente, y eso nos muestra también en Segunda de Pedro, capítulo 3, capítulo 2 y el versículo 9. Fíjense lo que dice aquí. Segunda de Pedro, perdón, capítulo 3 y el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando llegue el tiempo, no hay nadie que pueda escapar de él, pero Dios es tan paciente, fiel, lleno de gracia, muestra la manera de salvación, se comunica con el hombre eh, y esa manera de salvación es por fe, por confianza en su palabra, no por nuestras obras. ¿Sí? Como este pasaje es tan claro para nuestras vidas también. Dios tuvo gracia con Adán, ¿sí? Que le mostró cómo debía acercarse a él, le vistió con pieles de animales que habían sido sacrificados, que habían derramado su sangre. Adán mostró eso a sus hijos. Abel se acercó trayendo un cordero, se acercó. Todo esto eran figuras de Jesucristo. Cuando llega el tiempo en el que Dios va a juzgar al hombre, cuando él ha decidido que es tiempo para el juicio, no hay quien escape de él. ¿Sí? Y esto es muy importante. Dios no va a hacerlo sin darse a conocer, sin decir lo que Él va a hacer. Y la persona que se acerca a Él se acerca por fe, por confianza en su palabra. Eso ha sido siempre, siempre ha sido así. Fíjense conmigo lo que dice Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras nos salvó, sino por medio de la fe, por medio de confianza en el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros, que pagó por nuestros pecados, que tomó nuestro lugar. La salvación de la esclavitud de Egipto fue por hacer lo que Dios dijo, por confiar en su palabra, por sacrificar el cordero. Ahora, para nosotros es por la confianza en la obra de su Hijo Jesucristo. Queridos hermanos, la próxima semana continuamos. Recuerden lo que hemos visto el día de hoy. Dios es soberano. Dios se da a conocer al hombre. Él es todopoderoso. No hay nadie que pueda hacer lo que le da la gana. Pero Dios muestra también la salvación que Él ha provisto para rescatar al hombre de la esclavitud del pecado. ¿Sí?
Salud, hermanos queridos. La próxima semana continuamos nuestro estudio de Conociendo a Dios. Chao.